Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Transporte multimodal e internacional. Intermodalidad y transporte multimodal en México. Consideraciones en el transporte internacional de mercancías. En el contexto del comercio internacional, el transporte constituye un elemento esencial para la competitividad de los países y de las empresas. La globalización ha impulsado la necesidad de movilizar grandes volúmenes de mercancías a largas distancias en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. En este escenario, el transporte multimodal e intermodal surge como estrategias logísticas integrales que permiten optimizar los flujos comerciales aprovechando las ventajas de cada modo de transporte y garantizando una gestión más eficiente de las cadenas de suministro. México, por su ubicación geográfica privilegiada y su amplia red de infraestructura logística, tiene un enorme potencial para consolidarse como un centro regional de transporte multimodal. Sin embargo, su desarrollo aún enfrenta desafíos en materia de conectividad, coordinación interinstitucional
y modernización de sus terminales logísticas. Este ensayo analiza el concepto de intermodalidad y transporte multimodal, su aplicación en México y las principales consideraciones que deben tomarse en cuenta en el transporte internacional de mercancías. Intermodalidad y transporte multimodal. Conceptos básicos. El transporte multimodal se define como el movimiento de mercancías utilizando dos o más modos de transporte, como el marítimo, ferroviario, terrestre o aéreo, bajo un solo contrato de transporte y con la responsabilidad de un único operador, el operador de transporte multimodal, OTM. Este sistema busca integrar los diferentes medios logísticos en una cadena continua, asegurando la eficiencia operativa y la reducción de costos administrativos y de manipulación. Por su parte, el transporte intermodal también involucra más de un modo de transporte, pero con la diferencia de que cada tramo es gestionado por operadores distintos y se ampara en contratos individuales. En la intermodalidad, el uso de unidades de carga estandarizadas, como los contenedores ISO, permite el traspaso de mercancías de un medio a otro sin necesidad de descarga ni manipulación del producto, lo que reduce tiempos y riesgo de daño. La principal ventaja de estos sistemas es la optimización logística, ya que combina la velocidad del transporte aéreo o terrestre con la capacidad y economía del marítimo o ferroviario. Además, favorece la sostenibilidad al disminuir emisiones contaminantes mediante la reducción de trayectos innecesarios y el uso más eficiente del combustible. Número 2. El transporte multimodal en México. México posee una ubicación geográfica estratégica con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y una extensa frontera con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Estas condiciones lo convierten en un punto clave para el desarrollo del transporte multimodal y de las plataformas logísticas intermodales. El país cuenta con una red que integra puertos marítimos, aeropuertos, vías férreas y carreteras, aunque todavía existen limitaciones en la conexión entre ellos. Entre las zonas más destacadas en materia de transporte multimodal se encuentran Puerto de Manzanillo, Colima, el cual es el principal puerto de carga contenerizada del Pacífico mexicano y cuenta con conexiones ferroviarias y carreteras hacia el Bajío y la frontera norte. Puerto de Veracruz. Su ampliación reciente lo posiciona como un nodo logístico, clave en el Golfo de México, con enlaces intermodales hacia el centro del país. Terminal intermodal de San Luis Potosí. Considerada un modelo de eficiencia, permite la conexión entre ferrocarril, carretera y servicios aduanales en una sola instalación. Zona Metropolitana de Querétaro. Concentra plataformas logísticas de empresas nacionales e internacionales que integran transporte carretero, aéreo y ferroviario. El sistema ferroviario mexicano, concesionado a empresas privadas como Ferromex, Kansas City Southern de México y Ferrosur, ha contribuido significativamente a la consolidación de corredores logísticos multimodales, conectando los puertos con las zonas industriales y con la frontera norte. A pesar de estos avances, aún persisten retos importantes como la falta de infraestructura interconectada en algunos estados, la inseguridad en carreteras y la necesidad de digitalización de procesos aduanales. 3. Ventajas del transporte multimodal. El transporte multimodal ofrece múltiples beneficios tanto para las empresas exportadoras e importadoras como para la economía nacional en general. Reducción de costos logísticos al minimizar transbordos y tiempos de espera entre modos de transporte. Mayor eficiencia operativa gracias a la coordinación bajo un solo contrato y un único responsable del traslado. Seguridad en la carga. El uso de contenedores cerrados reduce la manipulación y los riesgos de daño o robo. Sustentabilidad. Fomenta un uso más racional de los recursos energéticos y disminuye el impacto ambiental. Facilitación comercial. Permite una mejor planificación del flujo de mercancías y una integración efectiva de la cadena de suministros. Estos beneficios fortalecen la posición competitiva de México frente a otros países del continente, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que promueve la modernización de los procesos logísticos y de transporte. 4. Consideraciones en el transporte internacional de mercancías. El transporte internacional requiere una planificación meticulosa y el cumplimiento de normativas específicas para garantizar la legalidad, seguridad y eficiencia del movimiento transfronterizo.
Entre las principales consideraciones destacan selección del medio y modo de transporte dependiendo del tipo de mercancía, su valor, volumen, destino y urgencia. Documentación internacional. Es indispensable contar con documentos como la Carta de Porte Internacional, conocimiento de embarque, factura comercial, lista de empaque y certificados de origen. Seguro de transporte, que protegen al exportador e importador frente a pérdidas, daños o demoras durante el tránsito. Normas aduaneras. Cada país tiene regulaciones específicas en cuanto a inspección, etiquetado y restricción de entrada. En México, las operaciones deben cumplir con las disposiciones de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Las tendencias internacionales exigen reducir la huella de carbono en los procesos logísticos, promoviendo el uso de combustibles limpios y tecnologías verdes. Digitalización y trazabilidad. El uso de sistemas tecnológicos como el seguimiento satelital, el Internet de las Cosas y los documentos electrónicos mejora el control de las operaciones y la transparencia comercial. Tomar en cuenta estas consideraciones permite a las empresas minimizar riesgos, cumplir con las normativas internacionales y garantizar la entrega oportuna de sus productos. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.